Y entonces la leche se batía, se hervía. Ustedes saben ese ritual. Pero esta lata está vacía y me di cuenta que allí terminó una cantidad de café y se tapó con una toalla y se puso detrás de la nevera. Tú no la podías ver desde la sala. Y como desde la sala no entraba cierta gente, nadie se da cuenta. Específicamente tío, no entraba a la cocina. A las 5 de la mañana, Miguelito, ¿qué? Viene. ¿Cómo que? ¿Para dónde? ¿Qué hora es? Son las 5. Tenemos que movernos ya. Ok, yo todavía estoy medio soñoliento, pero fíjense cómo se está trazando las cosas, cómo se piensa. Right? Cuando hacemos las cosas por hacerlas o sin entrar en conciencia. Right? Vamos a tomar café, hoy es día de ayuno. Eso, yo me acuerdo. Fue como un balde de agua fría. Lo que bajó un corriente por la espina dorsal, yo no tengo explicación para aquello. Porque ya yo sabía, yo podía predecir, hoy me va a dar dolor de cabeza a mí. Vente, pero, ¿cómo que? Amigo, el café allí. ¿Qué? Pero entonces, tío, ¿tú estás loco? ¿Vienes o no? Yo soy el mayor entre ese grupo. Tuve que levantarme y así, right? Y todas las 4 salimos para allá, llegamos aquí y uno de ellos tenía un flashlight. Entonces viene aquí, mira, ahí está. Yo oía la alegría. Si yo tenía quizás 12 o 13 años en esa época, ellos son menores que yo. ¿Right? Y entonces, de momento, él saca esto aquí y sacó 4 tazas. Y empezó. Y me miró a mí. Y frío, ¿verdad? Porque no había microondas para ese tiempo. No, ni el microondas. ¿Y quién iba a prender? Para que le diera ese olor a solo los varones, las muchachas no. Las muchachas eran mayores. Verdad. Digo, estaba la que hay una que es conmigo, pero que en la mente de mi tía, las muchachas, no, los nenes son chiquitos. Sí. Y entonces yo digo, no, yo no voy a tomar, brother, el día va a ser largo. el que es más cerca a mí era, él y yo somos really tight. Yo le llevo a él como 3 años. Y yo, brother, ustedes están locos, tíos. No, él se levanta a las 6, no va a levantarse antes, pero mira, hay que agarrar. Y entonces cuando yo dije, ¿estás seguro? No. Pero más para nosotros. Y entre los 3 sazonaron, se tomaron el café frío. Esos fueron los inventores del café frío de ahora. Claro. Ya tenemos la data histórica. Parte de mí, aunque tuviera frío, parte de mí quería hacer eso. Pero la otra parte, por miedo, y todo este tiempo estoy consciente de las consecuencias del día. A las 6 en punto, oigo los cantazos. Oye, uno, hay que presentar. Entonces mi primo sale y dice, yo te lo dije, no dije que yo no te lo dije. El día de la mañana, está bien, los perros están afuera, todo el mundo esperando, y ¿qué pasó? Para ti no hay comida hoy. Hasta los animales van a ayunar. Bien Antiguo Testamento. Leer sin saber leer. Leer sin leer. Leer sin comprender, leer sin estudiar. Right? Larga historia corta. A las 11 y pico, mis primos se me quedan, todos eran músicos, excepto uno. Los otros 2 me miran de lado. Right? Y yo estoy así.
todo el Hating día. life. Hicimos, Dating life. I was wretched. El culto en la mañana, el culto en la calle por la tarde. Después había que ir al templo. Entonces se entregaba el ayuno por ahí. Ya son las 5 de la tarde para correr a tu casa, comerte algo y regresar a las 7 de la noche. Ay, Dios mío, Señor. Y la gente por ahí quiere saber por qué los hijos de los pastores no quieren saber nada de esto. Pero ven, ¿sabes? Si el tiempo hubiese sido aprovechado en enseñar, y esta es la misma cosa que Jesús le estaba tirando a los fariseos, ustedes se pasan estofando esta vaina porque creen que en hacer eso van a hacer, va a ver cierto resultado. Pero lo que esa misma escritura que ustedes memorizan, hablan de mí, ustedes la rechazan porque me están rechazando a mí, que estoy frente a ustedes. Como Raed. ¿Ven por dónde vamos? Ok, vamos a seguir. Notas clave. Right? Y aquí es donde vamos a entrar en cuestiones prácticas. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. Las escrituras se escribieron en rollo. Right? Cada libro solo. Un rollo, un libro. No hay versos, no hay capítulos. Es una escritura. La incorporación de los versos y de los capítulos vino después para hacer sentido literaria. Sí, Correct? al que Literary lee. sense. Número 2. Una narrativa escrita por puño humano, pero bajo inspiración divina. Ahorita le voy a hacer le voy a hacer una presentación ahorita y ustedes me digan, ¿cómo es posible eso? Los libros no fueron escritos necesariamente de un cantazo. Hubieron capítulos que fueron escritos en tiempos específicos durante sucesos importantes como guerra o fiesta. Otros fueron escritos de un solo, o sea, de una vez, y otros con meses o años entre capítulos o versos. ¿Right? De los de ustedes que tienen la Biblia cronológica, se van a dar cuenta que en algunos sitios va a haber como que está hay unos versículos de tal capítulo, de tal sitio, y entonces es interrumpido porque hay otro relato. Correcto. Right? Esto es Dios tejiendo la historia. Right? Cuando tú lo lees cronológicamente o en forma, vamos a decir, es una aproximación porque estas fechas no son, sabemos que es cronológico por los sucesos, right? y la verificación de los sucesos en cierto tiempo, right? Pero sea en año 10 versus año 4, no tiene importancia si el suceso cae en su lugar. ¿Entienden lo que digo? Sí. Ok. En el segundo siglo se hicieron cuenta de lo práctico que era mantener los documentos juntos en un formato más fácil para leer. Se le llamó este medio codex, y formato que hoy llamamos libro. El codex, ellos aún usando el papiro o pieles, usaban un pedazo de madera como una espina, y a esa madera se le pegaba o se le tejía cada hoja y eran más manejables que el rollo. Right? Porque para tú necesitabas un escuadrón de gente en el templo había gente dedicado a la mantención de los rollos. ¿Conocen quién eran los escribas? Los escribas eran eso, un escriba, alguien que escribe. Copia, dame esto. Si tú querías una carta a tal sitio, mira, díctame esto, escríbeme esto. Querida Linet, hoy día 4 de noviembre, entonces Rosita, quien escribía. Entonces al final venía ella, mira, esto es esto es, vengo, pongo el sello, mándaselo a Linet. Pero cuando tú hablas de un compendio de un montón de libros, era difícil el manejo, el mantenimiento, porque como era algo ¿cómo se dice? Cultural entre los judíos, right? Vete al Torah, había un grupo de gente que se pasaban refrescando los tomos del Torah. Alright? Y entonces pues no sé, ahorita al momento no sé quién fue quien se inventó lo de los códex, pero los códex son libros como tú y yo conocemos, que tienen tapa y alright.
El mejor ejemplar de manuscrito existe en el Museo Británico y data desde el tercer siglo. Ese ejemplar está escrito en griego y se llama Codex Sinaiticus. Este librito es de los más antiguos. Si tú sabes griego, tú te puedes ir allá, conseguirte. Es más, ellos venden los facsímiles o copias de este libro en griego original. Si tú sabes griego, tú te puedes meter y leerlo tú y traducirlo tú mismo. Wow. Y estamos hablando de que eso data a más de 1000 años antes que los libros que se encontraron en Alejandría, en otras partes de Etiopía, right? Y le dan veracidad a nuestra fe. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. Estoy corriendo aquí para no... Ahora, entonces aquí hay, esto para mí es algo bien importante porque me da carga cuando los cristianos no entienden esto. Right? Nuestra Biblia de hoy es producto de escribas que tradujeron usando manuscritos griegos, hebreos y arameos. Los rollos que se encontraron en el Mar Muerto y el Codex Sinaiticus son pruebas de la preservación de la traducción de nuestra Biblia hoy. Por ejemplo, el libro de Isaías que encontraron en Qumran, escrito en hebreo, está traducida palabra por palabra al que tenemos hoy. ¿Entendieron eso? All right. Ahora, hay alguien que puede decir, y aquí lo mismo, déjame seguirte. Ese ejemplar data al cuarto siglo. Hay quienes señalan que hay más de 1400 errores de traducción. Confunden la copia de manuscritos con una traducción de lenguaje. O sea, están confundiendo dos cosas. Sí, hay diferencias semánticas, pero no hay distorsión de copia. Son diferencias de términos y errores textuales. Aquí tengo que hacer una pausa. ¿Ok? Cuando tú, si tú pasas cualquier documento por un contador de palabras, hoy día eso los hay 3 por chavo, ¿right? Pasa este documento por ahí, sí, tiene 1500 palabras. Sí, Pasa, Word mismo te lo dice. pasa por el otro y dice, tiene 2000 palabras. ¡Qué escándalo! ¿Qué hay diferencia? Y de ahí que viene mucha crítica de la Biblia. Sin considerar lo siguiente. Estos individuos no están copiando, haciendo una copia fresca de una copia. La copia que se hizo se guardó, pero él tiene el tomo original. Hay un factor de fatiga, de cansancio, que una o que otro escriba haya cometido un error ortográfico es normal porque somos humanos. Sin embargo, el pensamiento, right? El pensamiento no ha cambiado, es el mismo. ¿Ok? Cuando empezaron a hacer cambios a otras lenguas occidentales, al inglés, por ejemplo, ahora mismito, ¿cuál de nosotros hablamos el inglés que se hablaba durante el tiempo de la reina Isabel? Ninguno. Elizabethan English ya casi no existe. Tú no dices thee, tú dices you. Ya es solamente los que practican dramas. Shakespeare. Right? Entonces la diferencia en ciertas palabras, por ejemplo, tú pasas por uno de estos contadores que comparan, va a ver que la palabra color, por ejemplo, este es el que se me vino a la mente, color, tú lo puedes decir C-O-L-O-R, estilo americano. Estilo inglés, ¿cómo es? C-O-L-O-U-R. Es diferente. Therefore van a decir, aquí hay una diferencia, therefore hay un error. Y se lo marcan al error. ¿Ven? Ok. Tenía que decir eso. Las traducciones no se hicieron haciendo copias de copias, copiando recuentos ni repitiendo cuentos verbales al estilo del juego de teléfono. Ani me dice a mí, yo te digo a ti, tú le dices ahí, cuando terminamos, no fue así. Ani está traduciendo del mismo manuscrito, terminando la copia, pasándoselo allá
right? Y vuelve otra vez, agarra un rollo nuevo y ella coge este documento desde el principio y empieza a traducir de nuevo. So it was not telephone. Right, it wasn't a telephone. Uno que otro escriba cometió errores de ortografía, sea por cansancio o fatiga, pero el mensaje no fue distorsionado. Right? Y ahí es donde viene también, si nosotros miramos ciertos de los autores, right? Y aquí cae mayormente lo de los evangelios. No, porque Juan, el otro día yo oí uno traer un argumento de que, ¿por qué este no dijo esta palabra, pero aquel dijo esta palabra? Es una contradicción. Y yo dije, ¿será bruto el hombre? No, son 4 puntos de vista diferentes. Tú estás parado allí, right? Josué está viendo una parte de mí, right? Que Tito no ve. Tito estaba viendo una parte de mí que Josué no ve, o que Jun allá no ve. Y Rosita, que está de frente, ve otra cosa todavía, que quizás Carmen en la esquina ya no puede ver. Así, cuando tú tomas todos los relatos dentro de esos evangelios, vas a ver que se tejen todos a un solo pensamiento, un solo testimonio, que es veraz. Al fin, Otra cosa que yo de momento pienso también, la educación de cada una de Eso esas te iba a personas que decir, escribieron. estaba pensando Uno es un también. doctor, pero los otros era un pescador, o el otro fuera diferentes cosas, y que su manera de expresarse Era o su distinta. manera de interpretar era diferente también. eso es verdad. Los Eso es verdad. autores, ¿no? Eso es verdad. El mismo Pablo que sabía, que era educado, Pablo no escribió todos los escritos con su puño. Él dictó y otro escribió. Es lo que iba a decir de los escritos. Alright, que no todos so, saben había, escribir. el uso de los escribas era algo normal en aquellos tiempos. O sea, si fuéramos a tratar de ponerlo en términos hasta modernos, vamos a llamarlo secretario, por así decirlo. De que, mira, escríbeme esta carta, voy a decirle tal cosa a fulano, y empezaba a hablar. O hay quienes vienen, dictan en un tape recorder de eso y se lo dan. Mira, John, escríbeme esto, por favor, y mándaselo a mí. Y ahora con inteligencia artificial Ya lo uno sé. dicta y la máquina sigue escribiendo. Eso es así. Ahora, entonces vale la pena aquí. Esto no quiere decir que hubieron quienes hicieron sus propias traducciones, y aquí traigo un ejemplo específico, tal como la Biblia Scofield, la Biblia NIV, eso yo no se los recomiendo a No. ninguno de ustedes. Bótenlo si tú lo tienes. Y han omitido ciertos versículos también. Sí, yo no. Y el de los testigos de Jehová, La nueva versión internacional tú dices que no la recomienda. no. No. Terrible. Nunca no. NIV, throw it out. No sirve, basura. Úsalo para emprender tu fireplace. Es por el Sin embargo, la nueva versión internacional fue una de Las mejores traducciones porque es fiel al texto, es fiel a los manuscritos. Can you repeat again? Legacy mi- stand. decir que, voy a decir esto último otra vez, ahora no es decir que hubieron quienes hicieron sus propias traducciones, que no hubieron quienes hicieron eso, tal como la Biblia Scofield, right? Porque usaron como base de esa Biblia puntos doctrinales, que no debe ser. La escritura debe pararse por sí sola, dejar que el texto hable, no cambiar el texto, ni el contexto, ni el sentido al pensamiento. En la versión, la nueva New Edition, right? nueva versión internacional. Right. En NIV, bota esa vaina si la tiene. Y la del New World, que es la de los testigos de Jehová, que también hay distorsión. Alright. La Biblia, hay quienes preguntan, por ejemplo, ¿y qué de la Biblia católica? Esta es otra cuestión. Hay ciertos libros allá afuera que fueron escritos, pero cuando tú los lees, o son un contenido histórico que ya está dentro de la escritura, no le añaden valor. Por ejemplo,
los históricos macabeos. Eso fue cierto y es fascinante la historia. Porque eso yo encuentro que corrobora ya lo que se escribió allá en la Biblia, en el libro, en las crónicas. ¿Sabes? Si tú miras, es casi texto por texto. En verdad, ¿qué valor añade? Ninguno. No tiene mensaje divino, por así decirlo, contexto divino, aparte del histórico. Libros como el de Tomás, el de Pedro, Gospel of Peter, no las epístolas. El de la esposa de Jesús, no te lo pierdas. Sí, padre! Sí. El de Barnabas. ¿Sabe? Lo que se encuentra en todos ellos, hay una cosa que predomina, son, how you say forgery? Falsos, son falsos. Forgery, que alguien escribió tu nombre, pero tú no lo escribiste. Plagio. Yeah, plagio. O sea, que, por ejemplo, el libro de Tomás no lo escribió. Barnabas se encuentra que es un forgery escrito para allá para los 40, de 15th century, right? 1400s, 15th century. Y entonces, por ejemplo, hay uno de ellos, no me acuerdo, el de Enoch. Hay uno de ellos donde Pedro está diciendo que era la voluntad de Dios. Dios dice, no, vamos a dejar a María entrar, y Pedro se opone, pero ella es mujer. Y Jesús le dice, no, ella debe entrar convirtiéndose en hombre para que ella cumpla con todos los requisitos. Muchas de las falsificaciones, los forgery, las falsificaciones esas que hicieron también apoyan muchas de las cosas que los católicos hacen. Sí. Muchas de sus, ¿cómo se dice eso? Descastos, tradiciones. Sí, cierta rutina o Rituales. rituales. Mira, Apoya muchos de los rituales. La situación de los católicos, si tú fueras a tomar los 66 libros que ellos tienen, que nosotros tenemos, y echar todo lo demás por fuera, yo no tuviera problema con ellos. El problema que veo en ese movimiento es que ellos, al igual que los musulmanes tienen el Corán, pero aparte de ahí tienen los hadiths. El hadith son escritos extra canónicos que supuestamente te ayudan a ti descifrar lo canónico. El problema es que las contradicciones son grandes. O sea, no hacen ningún sentido. En el caso, por ejemplo, la liturgia, la cuestión el purgatorio, la cuestión de que tú puedes hacer algo aquí y más tarde alguien puede hacer algo por ti después que pague, y entonces Dios te lleva. Todo eso es extracurricular, nada de eso está en las escrituras. Si tú tomas eso, lo echas afuera, yo puedo ver sentido en eso. La palabra católico, después de todo, quiere decir universal. Yo, en verdad, yo no, al contrario a cuando yo me criaba, era anatema tú. Yo entraba a la iglesia católica por curiosidad, yo soy averiguado. Yo me acuerdo la primera vez que yo entré a DH. Pero entiendo el deseo de la majestuosidad de Dios. Mi problema es que el hombre se mete y dice, no, pero tú tienes que pasar por mí para llegar ahí. No. Miguel, tú has escuchado o has estudiado la Biblia que se llama la Biblia del Oso, que supuestamente es la Biblia más antigua que existe. No sé lo que es eso. Yo comencé Otra vez vuelvo y le digo, hay que tener cuidado. Por ejemplo, la Biblia etíope, right, es de las más antiguas que hay. Right? Hay rumores por ahí que eso empezó con el etíope que se encontró Felipe. Yo puedo ver eso. Lo que no concibo es que lo que supuestamente ellos tienen en ese libro son unos evangelios, pero que hay unos libros adicionales que no.
Pero los libros, los libros del Evangelio que ellos tienen, sí, es la más antigua. Es más vieja que Reina Valera. Bueno, Reina Valera vino los otros días, por así Pues decirlo. dice que esa Biblia es la Biblia más del vieja. Oso, que se considera como una Biblia católica, by the way. La del oso, sí, La del oso pero se es para que considera. no digan que se sacó de lo más viejo de los protestantes. Por eso, para que no digan, tú sabes, pero sí, la Biblia de oso yo he leído y es una Biblia, es carísima, carísima. Se escribe supuestamente en los 1500 y pico, o sea, que no está tan vieja como te dice. Mira, Y es usada por los, Sí. los católicos. No que sea usada, es que para, o sea, Es católica supuestamente. vuelvo y te repito, es para que no digan, porque en sí los protestantes, los primeros protestantes fueron los que usaron esa Biblia. Entonces, para que no digan que es de los primeros protestantes, entonces los primeros ¿cómo es? Los apócrifos, supuestamente los sacan de la Biblia católica, pero no es así en sí. pero los libros vuelvo Bueno, otra yo he vez. leído parte de Sea, esa Biblia. mira, y- yo no tengo problema Ajá. en tener los libros apócrifos ahí, Ujú. pero los libros apócrifos no son escriturales, no son canónicas. Ujú. Ellos mismos te lo, Sí. te lo. Ponte a hacer search de esa Biblia. Lo que sí podemos decir, en algún lugar, en algún lugar, de alguna forma, right, el Evangelio de Jesucristo como tal nace. El hombre hizo ciertas cosas que no debió haber hecho. Uno de los conceptos más erróneos que hay, por ejemplo, fue que Constantino fue quien instituyó esta Biblia. Eso no es verdad. Eso dicen, exacto. El concilio de Nicea Ujú. no fue para... ¿ah? De Nicea. De Nicea. Ah, ahora es Nicea. Ah, Yeah, okay. Nicea, ahora. Eso. Eso fue solamente Constantino queriendo extender un olive branch por la persecución cristiana que había. Él, en permitir que todos estos líderes religiosos pudieran convocarse en un sitio para así a traerle algún tipo de convención al movimiento religioso, fue lo que hizo él. Él ni siquiera estuvo ahí. Ahora tenemos documentos del concilio de Nicea que se pueden ver. Ahí él no tuvo nada que ver con las escrituras, no tuvo nada que ver con el canon. Sí tuvo que ver diciéndote, mira, tú te puedes reunir y dar tu servicio religioso. That was it. That was the main central stuff. Ahora, habían diferencias ahí, hay sectas, hay hombres que están siguiendo ciertas líneas. Por ejemplo, una cosa que a mí siempre me llama la atención es que salimos, si el Señor nos sacó de la ley y el Señor nos dijo, eso ya se terminó, lo vas a ver en el tiempo, te voy a enseñar, y no sacar, ¿para qué rayos queremos volver a eso? Y ahí era donde estaba la pelea, y la pelea no era nueva. Sí. En una ocasión Pedro fue con Pablo para allá, estuvo en Roma con ellos, y cuando regresó a Jerusalén quería irse de parte de los judaizantes y diciendo a los hermanitos, no, que tú tienes que traer tu sacrificio, tú tienes que hacer tal cosa. Y Pablo dijo, ¿qué es lo que te pasa a ti? Tú acabaste de jaltarte de lechón los otros días sin problema, y ahora tú estás diciéndole a estos hermanos, ¿qué pasa? Esa trifulca se extendió cuando viene lo del concilio de Nicea. Eso fue como para los 300 por ahí, el tercer siglo, right? Él lo que trató de hacer es traer un poquito de paz, que haya menos problemas. Se dicen que él se convirtió al cristianismo después, I have no problem with that, pero no tenían nada que ver con canon ni con escrituras. Ya las escrituras estaban ya selladas, Sí. y acabó. Ahora, en ese tiempo, yo puedo entender de que no estaba todo junto en un codex, como nosotros conocemos En un ahora. libro. Ujú. O si estuvo en los codex, porque el Codex Sinaiticus es around 3rd century, pues puede ser algo nuevo para aquel tiempo. All right? Era accesible. Y los supuestos llamados libros de estos después, cuando vino lo de la traducción de Reina Valera, que era traducción al castellano, usaron los mismos manuscritos, pero entonces ahí había problemas de un papa, había problemas del mundo católico como tal. So, estamos hablando de otro set de reglas completamente. Otro sistema.
All right? Históricamente hablando, Dime. ¿cuándo se cerró el canon de las escrituras? Para mí se cerró después del 70, cuando Jerusalén se destruyó. Ok. ¿Qué está pasando con la pantalla? Miguel, mueve el documento de Word un momentito. No, porque se quedó en blanco la pantalla aquí. Sí. Qué raro, ¿qué pasó? No, No. está en blanco. No, y es que gradualmente se va Poniendo borrando. blanco. Yeah. Yo leí los libros Ese era el televisor. No será, Se no ha será, dañado. no Yo será. creo que es el televisor. El televisor, Sí. la tinta, porque eso es una tinta que tiene esas pantallas Puede ser y se dañan. ¿Será que no estamos? Yeah. Bien. Anyway, tú llevaste el documento hasta el final. Bien. Me falta un poco. No, Not no. Yo vi quite. como- Not quite. Pues de los forgery que yo vi I got read Sí. ¿Eh? Sí, la pantalla Sí, está ya se fue Ay. ajuste. Ya se fue ajuste ese televisor. Parece que no había sido usado como con tanto tiempo así. ¿Cuántos años tiene eso ya? ¿Qué sé yo? Eso fue una donación. Copy Eso and- es and- ya. Yeah, send me a copy, Sí. please. I want to have that. Yeah. Yo lo que puedo hacer es enseñarlo aquí. Can this come down a little? O está fijo? No, I vamos a think that's dejarlo. real. ¿Te falta mucho por cubrir? No, estoy casi. ¿Pueden Sí, ver sí. Sí, sí. Ok. ¿Qué pasó aquí? Dale, quítale. There you go. Ok. El que se cree que está. Alguien te consiguió un poquito más de información sobre la información de la Biblia de Dios. Ok. Yo leí parte de ella y que busqué. Ok. Es bien cara. Sí, Y está en bueno, el original depende de dónde castellano. la buscas, si la consigues eso, pero Es bien conseguir más caro. información, si la buscas en Amazon está más barata. Sí. Ok, Bien caro. vamos a terminar. Pero es ya. como tener la Reina Valera, pero con los libros apócrifos. Exactamente. Y está Mira, en el los original libros- castellano. Los Porque fue libros. escrita por los mismos. Por Sí. los mismos No, pero Reina los Sí, Valera. apócrifos, sí. de que we talk about it, de que pues, Sí. esos libros apócrifos fueron confirmados que no conectan con la Biblia porque se hizo el estudio de las palabras, nombres que no congruen con el tiempo que fueron escritos. O sea, fue un estudio que se ha hecho, por eso es que ya es algo facts. Sí. O sea, que ya es algo Sí. factual, no es algo que se puede ya debatir porque ya esos libros son reconocidos, que no son aceptados parte de la Biblia por ese estudio que ya se hizo. Exactamente. Pero eso es en un tipo de gente. Por ejemplo, Por eso. los evangélicos no lo aceptan por eso. Y históricamente no se acepta por eso. No se pero puede el católico no te sabe una diferencia porque eso es lo único que conoce. Lo que pasa Pero es que porque esa no- Biblia, no saben, ¿no? sí, lo que pasa es que esa Biblia dicen, ¿sabes? Se la achacan de que esos apócrifos fueron escritos por católicos para que no fueran acusados que es una Biblia reformista, pero eso no es Biblia reformista, En no el es caso de la- católica, de la Biblia de no los es católica, es reformista. Entonces, para que no la acusaran, pues dijeron que eran escritos por católicas. Yo tengo un timeline. tremenda. Yo tengo un timeline Ya. que está en inglés y yo llevo. Still got your timeline. I have a really nice timeline que viene de Abraham, creo que de Abraham o de Moisés, de Abraham hacia acá, right? Y uno puede ver, ¿Puede pasar? Sí. porque la época de los macabeos fue algo histórico, fue la primera revuelta que hicieron los judíos, fue la primera rebelión, la primera pelea grande que ellos tuvieron. Ahí hubo mucha muerte, muchas cosas, parte de las profecías, right, se podían ver durante ese tiempo, pero ese tiempo, ¿cómo se llama? El hombre hizo porque ellos querían hacer aquí, ahí Dios no mandó nada. Por ejemplo, ellos dijeron, no, nosotros queremos restablecer tal reino en tal sitio y tal terreno y tal tierra, queremos que los extranjeros se larguen de aquí. Eso era su lucha de rebelión. Alright. ¿Quién decidió incluirlo allá? Yo no sé, y sinceramente a mí no me importa. Lo que sí sé es que no son libros
inspirados, porque son libros que atestiguan a una época donde los mismos, ¿cómo se llama?, historiadores seculares ya han escrito de eso, no hay revelación nueva en ella. So I wouldn't waste time on it. Anyway, vamos a seguir aquí para terminar. Aquí yo puse un poquito bruscamente método. No solo se puede aprovechar las riquezas escriturales, o mejor dicho, uno solo puede aprovechar las riquezas escriturales haciendo una sola cosa. Y puse ahí en letras grandes, leer y estudiar. ¿Sabes? Hay muchos materiales, pero si tú no lees o estudias, no vas a aprender nada. Claro. ¿Alright? Cuando uno desarrolla el aquel de estudiar y de leer las cosas más mínimas, yo tengo un par de cosas, les voy a enseñar aquí ahora para terminar, cómo uno ve la escritura profética y el tipo está escribiendo sin saber qué es lo que está escribiendo. Nosotros entendemos que está siendo inspirado. Right? El nivel de detalle que ese hombre escribe y tú ves lo cumplido aquella diache, ahí no pudo haber sido, no pudo haber mano humana. Es más, se lo voy a enseñar ahora. Solamente Dios, definitivo. Yo imagino que Cada libro tiene las siguientes propiedades. Otra cosa que a nosotros, ¿sabes?, carecemos. Muchos protestantes carecen. Ocasión, suceso o razón por qué escribirse. El lugar de los hechos, audiencia a quien se le escribe y audiencia por quien se le escribe. Eso es poniéndolo en contexto. Todo esto son cosas que hay que estar pendientes porque o si no vas a estar leyendo como el papagayo. Yeah. Alright? Y en muchas de las tiempos, como los predicadores tienen la mala manía de coger un verso aquí y coger el otro y unirlo y aquí formar otro plato. ¡Ay, qué lindo es! Una cosa no tiene que ver con otra. El de las mujeres que no pueden predicar algo así, que no me acuerdo. Hay un montón, ¿sabes? Hay un montón de digo, no es que tú no tengas preguntas, yo tengo miles de preguntas. Claro. Ciertas preguntas que yo tengo ofenden a cierta gente. Eres bendecida. ¿Right? Pero eso no es problema mío. Yo lo que tengo es la curiosidad. Si tú te ofendes, that's your problem. I am still curious about it. ¿Okay? Ahora, al fin, el cumplimiento de las profecías se convertirían en hechos históricos. Oigan bien, al fin, el cumplimiento de las profecías se convertirían en hechos históricos verificando lo escrito anteriormente. Right? You see what I'm going there, right? El hallazgo de gente, artefactos, costumbres y culturas añaden a su veracidad. Sí, confirmación. Confirmación. Yo no sé, habló tal cosa y tú ves que esto pasó de verdad. Pues ya, ahí queda cumplida. What else do you have to do about it? Right. Sino decir o admitir, confesar que es verdad. All right. Where? El paso por la vela. ¿No? Are you still connected to the TV? No. Okay. Ya lo vi. Ahora, esta a ustedes le van a gustar, esta es de mis favoritas, ya estamos terminando. Errores cometidos cuando se lee la Biblia. Right? Good, like that. Abrir la Biblia, leer lo primero visto, luego esperar que Dios le hable. Eso hacíamos mucho, ¿verdad? Es que así nos enseñaron. Así nos enseñaron. Cierra los ojos, Quiere decir ábrela, meditación levanta para el que dedo Abre. y donde caiga el dedo. Y dormir con la Biblia en la mesita de noche abierta. Ya eso es superstición. Sí, supersticiones, pero no le enseñaban así. Y Número abre la dos. Biblia para que Dios te hable. Así. Número 2, tomar un verso o parte del mismo y darle aplicación sin considerar el contexto del verso. Yeah. ¿Cómo Número- repite esa? Tomar un verso Ajá, o parte del mismo ajá. y darle aplicación sin considerar el contexto del verso. Sí. Digo, this is the best way I could write it down, you know. Yeah, it's perfect. Y está bien. Y entonces este sí que es lindo. Leer sin verificar referencia, right? O sea, sin entrar en que la escritura interpreta la escritura, que fue lo que hablamos anteriormente. Muchos cristianos, esto es un pequeño detalle, pero da una de
una vista a más alto nivel. Más para Sí. allá también. Right? No es lo mismo ver una cosa aquí de cerca que tomar entonces el punto de vista de la mesa. Anda. Que tomar entonces el punto de la vista de la mesa en la sala. Que tomar el punto de vista de la sala y la cocina, que es parte de la casa. Yeah. That's the way you have to look at it. Lamentablemente, muchos cristianos, con el hábito que se le ha metido de que tú tienes que leer tanto diario, tú tienes que orar tanto diario, sabes, tú tienes, crean malos hábitos, y esta es una de ellas. Porque viene, voy a leer la porción de hoy. Sí. Jesús lloró. Voy a ponernos a llorar también. Para vivir esa palabra. Entonces ese día pasó un mal rato, quiere llorar y dice, espérate, yo esta mañana dije, Jesús está bien, Señor, el Señor quiere que yo llore, yo puedo llorar hoy porque Ay, estoy Dios llorando. mío, Yo no puedo. My God. ¿Ok? Ahora, el mayor provecho de las escrituras se obtiene leyendo y estudiándolas sistemáticamente, ya sea por tema, época, personaje, cultura, etc. La Biblia actualmente está dividida por categoría. Estudiarla en forma cronológica es la mejor forma de estudiarla, porque el estudiante ve la historia larga. Para el que carece de recursos, el método sistemático es beneficioso cuando se sigue el hilo de las referencias, que fue lo que hablamos ahorita. All right? Hoy día el uso de recursos en línea, el internet y todo eso es de gran provecho, right, para el que tiene acceso a ella. Pero aquí yo no le voy a dar break a nadie. Si tú no eres diestro en internet ni en cuestiones, yo tengo mis herramientas que yo uso todo el tiempo, pero aún así yo tengo my old Bible. Yo me encuentro una letrecita o un numerito, te voy a garantizar que yo voy a poner el dedo ahí. En el caso de mi teléfono, yo bookmark y voy para atrás y leo lo que apunta. Y te refresca la mente y ya tú ves un cuadro más amplio. Yeah. Ahora, aquí para terminar, yo le puse un coso aquí, dice fascinante para mí, porque para mí es fascinante. Piensen en esto. David escribió el Salmo 22 1500 años antes de que Jesús fuera colgado en la cruz. Yeah. Think about this. Think about Hablaste this. de ese. Right? Isaías 53 fue escrito algunos 700 años antes de Jesús ser colgado en la cruz. All right? Se está acercando, ¿verdad? Yeah. Y Daniel 7 fue escrito algunos 490 años antes de que Jesús le dijera a Caifás, siéntame que tú vas a ver al Hijo del Hombre sentado frente a la majestad. Right? Yo me preguntaba antes, ¿y por qué rayos Caifás dice, blasfemia, y rasgó? El sumo sacerdote rasgarse los vestidos era algo malo. Y decir, pero vamos a ver, y me metí a Daniel 7 y me di cuenta. Yo tenía como, 13, 15, 14 años. Yo dije, diablo, es que Jesús está citando lo que Daniel vio, pero se lo está atribuyendo a sí mismo. Se lo está diciendo a Caifás, tú vas a ver lo que aquel tipo dijo hace 500 años atrás, en el tiempo tuyo, antes de que tú te mueras. Debo enseñar. Right? ¿Alguien tiene Biblia por ahí? Rapidito. Sí. Okay. Estoy en Daniel 7. No te vayas todavía. No corra. Vete a Lucas 4, 17. Vamos. Ok, estas escrituras las cogí versos que estén juntos. No le voy a dar versos solos, porque quiero que ustedes vean un cuadrito. Claro. Right? Lucas 4, 17 al 21. Yep. Aquí estamos hablando 4:17 21. sobre la misión del Mesías. ¿Qué es lo que dice ahí? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar se dice, Sí. pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ay, mi madre, qué escándalo. ¡Escándalo! Es scary. Yeah. Eso mete miedo. Era para gritar en todo el mundo allí. Christ was Eso mete miedo. That was the You know, big- that was the este first hijo mic que drop of apareció the los otros century. días por ahí, este es el hijo de José. Ajá. Ajá. ¿Y dónde viaje tú te sacas eso, muchacho? ¿Cómo tú te atreves? Can anything good come out of Yo this? quiero que ustedes piensen, cada vez que lean cualquier cosa en esos 4 libros, los evangelios, cualquier cosa, piensen ustedes en toda ocasión, y lo voy a decir claro, para los que me oyen allá, en toda ocasión que los fariseos o los maestros de la ley que le dio coraje con Jesús o quisieron matarlo, fue porque ellos entendieron que aquello que él dijo, que ellos ya se habían memorizado y conocían, le aplicaba a él, el lugar que ellos concebían que solamente le tocaba a Dios y al Y Mesías. al Mesías. Por eso es que decía blasfemo. Yeah, Ellos no Es, aceptaban que esto era no Mesías. pasa, no puede No ser pa- él, no acepta. no puede ser tú. yeah. Hijo de carpintero, vienes a decir eso. El tipo sin linaje, un tipo que sabe, es más, del linaje Nazareno, manchado. Nazareno sabe nada bueno. No, sí, eso decía. El mensaje, Oye, que lo llamaban linaje, Jesús de linaje Nazaret. manchado. Ellos esperaban a Ruth. un guerrero, ellos esperaban a un guerrero, a una... La llegada del ¿Oíste Mesías como eso? algo. ¿Oyeron lo que Miguel acaba de decir? Sí, Un sí. linaje manchado por Ruth. Sí. Pero Ruth Ya. Ruth era moabita. Moabita. Yeah. Ruth fue hecha Acho, mano, qué glorioso es. justicia No. por una cosa, porque se casó con Boaz. Y que me dice de Rahab. Igual. Entonces, eran primos esa La gente. única que no Wow. creció en Ustedes ven por qué a mí pero me era da me excito. descendiente de David. Pues entonces era una Yeah. familia disfuncional. ¿Ah? Era disfunción, la Descendiente de David, prostituta, la pero otra misma se casó con... descendencia. Pero ellos no sabían eso. Ruth era, sí, Ruth. Es David que sabía ahí, Ruth. ahí está el era un concepto, adúltero. el concepto universal del Los escoger. contemporáneos de Jesús no David sabían era un que adúltero descendiente y era del linaje No, no era un adúltero, era el conforme al corazón de y del linaje de Adúltero, Cristo. matador, de que no da Óigame una cosa para terminar aquí. ¿right? Tengo un verso más, pero me urge decir esto. Yo me preguntaba por mucho tiempo cuál era el menosprecio que había en la casa de David por él. Yeah. Históricamente había menosprecio legal en Yeah. contra de David. Pues claro, porque el Paco cuando fueron a buscarlo, él estaba siempre No, atrás. no fue por eso. Ok, La mamá de David no era judía. ok. David David era. era considerado un hijo bastardo. Yeah. Netzebeth se llamaba ella, pero que era una mujer justa. Y David ocupó el lugar que ocupó, ¿right? Por ese pelo de diente, por su abuela Ruth. Ruth tampoco era judía. El marido de Ruth era de judío, hombre temeroso de Dios, descrito por la misma escritura. Ahí ya tú empezabas a ver que era el evangelio. No es un trabalengua de esos bien loco, eso te No, coge y que los después Dios sesos. coloca a Era David universal, rey era sobre universal. Israel. Yeah, he had to, porque Yeah. su corazón estaba donde tenía que estar. Los otros que eran pura sangre, right? Pero no tanto, porque el grande, Eliab tenía un poco de resentimiento, él no podía ir en ciertos círculos porque él no era full Jewish, otra vez por Ruth. Pero en el caso de David era peor, porque la mamá de ellos se muere y Jesse se casa con Netzebeth.
Netzebeth no aparece en la Biblia, ella aparece en los escritos judíos. Y lo que describen de Netzebeth es just like, oh man, she was Sí, pues acuérdate, la genealogía era basada en el en el hombre. hombre, ya. Okay. Alright, so, ahora, esta otra cosita aquí es un poquito, right, polémico hoy día, pero léeme Marcos 14, Marcos o Mateo. Marcos, ¿Es el Marcos? Marcos. Oh, ok. Leí Mateo. No, Mateo es el que lo sigue, que ahí vamos a terminar. Marcos 14 y léeme del 55 al 64, rapidito. Ok. 55 dice. ¿55 hasta qué? 64. Ok. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? Párate. ¿Se dan cuenta de este cuadro? Ujú. Con todos los embustes, no No daban que concordaban. con bola. Ajá. Right? No, que fue rojo, no, chicos, era chinita. No, está bien, fue rojo. No, fue chinita. ¿Hicieron tal? Sí, no. A la misma vez, right, that classic. Did it go up or down? Up, down. Diciendo a la misma vez, o sea, que no concordaban. Al fin, el sumo sacerdote, que era la autoridad, tuvo que meterse para, vamos a ponerle fin a esto, dale. Ujú. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído las blasfemias? ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándole ser digno de muerte. ¿Qué le dijo él? Repite qué él le dijo a él. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra Párate del ahí. poder. Esas palabritas, ¿de dónde salieron? De Daniel. Búscate Daniel 7, lee el verso 13 y 14. Y lo ponen en rojo también aquí. Daniel 7, de 13 y 14. Sí. Ok. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, Qué lindo. que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Jesús le dijo a Caifás, tú vas a ver esa vaina. Yeah. Pero la distorsión que enseñan de Daniel 7 es que esta es la segunda venida. Sí, pero ya ese Sí. es otra cosa. Pero Ujú. pero mira el contexto, con toda Claro. esa distorsión, Wow. mira el contexto, por eso es que te hice leer desde el 55. Claro. Porque para que tú veas el panorama de estos testigos, ¿sabes? Da un cuento y entonces viene y dice, mira, ¿y qué tú quieres decir? No dijo nada y vuelve a traer, chico, estoy hablando contigo, ¿qué es lo que tú quieres decir? Y al Jesús contestar, ¿cómo tú puedes refutar eso? Una cosa no tiene que ver con otra. Él está diciendo, tú verás, citando a Daniel. Caifás sabía lo que él estaba diciendo. Diciendo. Hay que And by the leer. way, 40 años después, Caifás vio lo que él dijo.
Que el Hijo del Hombre Caifás vio su me ha sistema sentado toda potestad. destruido. Ujú. No quedó allí, Nada. el templo quedó como Pancake City, no quedó nada, según lo dijo el Nazareno. Y lo vemos La después en Ok. Colosenses. La última, Que fuera- esta sí que es linda. Wow. Right? Esta es la que a mí me sube y me da cosquilla. Mateo 27, 46. Miguel, después me envía eso, Sí. por favor. Dígate. 27:46 27, 46. dice, cerca de la hora, ¿esa es? Sí, claro. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Yeah. esto es, Dios mío, ¿por qué me has Eso desamparado? está en Salmo. Ok, ahora, esta vainita, Jesús está citando algo que David había escrito 1500 años antes. Vete al Salmo 22 y vas a leer un par de cosas ahí. Lo que acabamos de leer es la crucifixión Yeah. Ah, sí. de Jesús. El 22.1 fue la Sí. fue la cita, o sea, la cita original. Él está citando Salmo 22.1, léelo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, palabra por palabra. Por supuesto, allí está Ángel de Arrayo. ¿Y de qué habla él? Él está llamando a Elí. ¿Cómo que está llamando a Elí? Los que entendían, sabían lo que le estaba diciendo. Ahora, hay una cosa que muchos cristianos, mucha gente como que no conectan. Bájate al verso, léete del verso 6 al 8, ahí mismito en el 22. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Ujú. Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Que tu Dios Alright. Ese es el verso O sea, que tu 8. Dios te 6, salve. 6 al 8. Yeah. Right? Ahí mismo. Ok, ¿eso no te acuerda algo? Claro, Varios cientos años después, Isaías se levanta, right? Okay. Y escribe en el 53, varón de dolores, experimentado en llanto, quebranto, como que escondimos de él Que su lo rostro, fue escribe, menospreciado. lo despreciado. Sí. Ujú. ¿Cómo rayo David sabía que Eso. Isaías iba a escribir eso? Isaías no era ni feto, ni pensaba ser feto cuando David escribió aquello. Yes, You see how it making sense? Oh, of Le course. dije, estamos tejiendo una it's mano. the Holy Spirit. Okay, so go down to verse 14 to 18, ahí mismito del 22. Y díganme ustedes si no se le paran los pelos con esta. Yes. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Que el calor. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se Sí, pegó ajá, a al mi paladar, paladar. eso hace. Wow. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Until when? Sigue, porque 18. perros, Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Wow. Y esa Wow. vaina sucede 1500 Yeah. años después. Yeah. Exactly, dice que le traspasaron I cherry pick them, pero Man. el 22, hágase un favor, ujú, lean el 22 estudien el Salmo 22 cuando usted pueda, Yeah. especialmente en esos días de, life sucks. ¿Tú te crees que tú tenías problemas? Right? El Salmo 22 te humilla un- Ahí, en ese pedacito, hablamos de gente tramando
la corte, los falsos testigos, gente que lo arroparon all around him, lo encerraron, los cargos de blasfemia en su contra. Mátenlo, se merece la muerte. Y la traducción de los perros, porque estos perros es el Sí. mismo perro que se usa en el Nuevo Testamento Sí. cuando Pablo habla. Sí. Yeah. ¿Sabe que otra vez Malos estamos obreros. tejiendo? Y entonces el detalle de que le traspasaron las manos y los pies. Pero mi pregunta, pues yo he leído este salmo y yo estaba por preguntarte, ok, David escribe esto en medio de alguna angustia, pero Él está siendo perseguido por Saúl. Ok, Pero exacto. está profetizando. Él no sabe. Lo de- Pero lo no de- estaba en no ese sabe. momento, Wow, sabe eso. qué terrible, El tipo no ¿verdad? sabe. Él está corriendo Porque un Siempre tuve paralelo esa duda, ajá. Eso. de lo que le está pasando, lo que él Wow. siente, El tipo somos figura de Jesús. pero al mismo Sí. tiempo está declarando qué Hijo Dios de va a hacer David. Son of en el David. futuro. Pero él no sabe. La cosa es que él no sabe eso. Conforme. No, No, Porque Oh my él no tiene idea. él no tiene idea. O sea, entre David y Dios había una conexión, bueno, decía que era conforme al corazón de Dios. acuérdate, Dios Y si fue quien vemos escogió eso, a él. exacto. Sí. Pero lo que te digo lo que pasa es que Dios siempre en la historia escogió hombres soberanamente Psalm y 31. específicos para manifestar a través de ellos y de los sufrimientos de ellos verdades espirituales que Sí, iba va a a vivir suceder. Cristo. En la historia de David, Ok. que el pueblo fue quien cogió a Saúl, pero Dios cogió a David. Oigan esto, Como tú dices, oigan "Oh, esto. sí puede, si no diablo". Ok, estamos en Salmos 31, versos 4 y 4 y 5. 5. Ok, dice así: Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Encomiendo mi espíritu. ¿Suena familiar? ¿Cuál es? Sí. Padre, en tus manos Salmo encomiendo 31, mi espíritu. 5. Sí, ok. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. That's scary So, stuff. pues, Wow. en ese contexto, Cristo estaba citando el Salmo cuando lo dijo. No, es que él No. siendo las escrituras se citó a sí mismo, le encanta. Mire. Dense cuenta. Ya. La Wow, porquería. Óyeme, muchos cristianos no se dan cuenta de que una gran parte de las enseñanzas de Jesús fue cita directa del Antiguo Testamento, Por supuesto, Y vino a cumplirlo. que era por sí. Por eso es que Pablo decía que él no contó ser Dios por algo de que aferrarse. Yeah. He just gave himself, right? Ujú. Cuando él le dio el regaño a los judeos, mira, ustedes escudriñan las escrituras, porque ustedes se creen que en hacer eso, en escudriñar, en leer, en estofar, en eso tienen vida eterna. Y era verdad, aquel pareció, gracias Señor que no soy ni hombre, ni perro, ni mujer, y que no soy como este publicano. Su standing le daba ese El ego, derecho. ¿Ven? ¿You see it? Right? Y entonces, cuando él dice, mira, ustedes son como tumbas abiertas, que por fuera se ven lo más lindo, pero están bien podridos. Y ustedes se creen que en hacer estas cosas que era escudriñar, leer, estofarse, seguir los de eso de la ley, right? Seguir the tenets of the law, que en eso en sí hay vida eterna. Sin embargo, todo aquello a que eso apunta, ustedes rechazan. Y esta es la vida eterna, que conozcan a ti. Estás al frente. Qué tremendo. Wow. ¿Ah? Sorry. La última, es más, llamen la última. Lucas 7:27, ¿qué te dice? Okay. Este es de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Están hablando de Juan el Bautista. ¿Really? Ujú. Vete a Malaquías capítulo 3, versículo 1.
Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jesús está citando a Malaquías, hablando de su primo, pero citando a Malaquías 400 años antes. Ay, no. Eso es un déjà vu. Bueno, un déjà vu. Yeah. Un déjà vu. Ella se llama predestinación. Hay algo que te No, quiero no, preguntar, no. Miguel. Nosotros estamos En Pampers. en Pampers estamos en nu No. En fetos todavía. en Una cuanto a pre- conocimiento. me Exacto. refiero. Una pregunta que te voy a hacer, Miguel. Yo todavía estoy lo hago tomando porque leche. tengo confianza. No he comido pero comida no sólida me todavía. mucho la pregunta, pero- A mí me gusta el- O sea, los cuatro, Sí. los cuatro evangelios, como tú dijiste al principio, se hacen en base a testimonio. Ok, pero nunca han cuestionado especialmente Lucas, porque Lucas lo hace en base a investigaciones de cada uno de los evangelios. ¿Estoy bien o no estoy mal? Sí y no. Ok. De los 4 evangelios, solamente Juan y Mateo Exacto, eran discípulos. exacto. Ya. Marco y Lucas no fueron discípulos, Exacto, pero ellos estuvieron y escribieron en el tiempo de los testigos que Ok, ya estuvieron con él. Ok. Por eso es Exacto. que es aceptado en la ¿cómo se llama? Las disciplinas literarias. Sí. Right? Imagínate, hablan de Platón. ¿Tú crees en Platón? Sin embargo, ¿cuándo salió su primero obras o cualquier escrito de él? 1000 años después. Y no hay problema con eso. Eso es lo que yo digo. Pues no Ahora, cuestionan, pero cuestionan la Biblia. Ok, te voy a dar un consejito aquí, right? Que es para todo el mundo. El mundo acepta de que Nerón existió. Claro. El mundo acepta de que Nerón fue malo. Ujú. El mundo acepta de que Nerón murió y se sabe que murió en el 68. Right? Una pausa aquí para que eso... Sí. Si Nerón murió en el 68, ¿ok? El mundo también sabe que Nerón mató a Pablo y a Pedro. ¿Estás oyendo? Sí. Él mató a Pablo, él mató a Pedro, él muere en el 68. 3 años después de que murió Pablo, ¿no? Sí. Ok. Sí, él se mató, se tiró Sí. sobre su... Ujú. Más malo. Necesito nada. Aquí donde viene el trabalengua. Pablo escribió algunos libros de la Biblia. Claro, epístolas. Pedro cartas, escribió Paulina. algunos libros de la Biblia. Claro. Entonces, ¿cuándo fue que se escribió? ¿Cuándo fue que ellos escribieron? Si nosotros vamos a decir que Pablo y Pedro para el 66, Pablo y Pedro para el 66 Sí. mueren, alguien dice tan temprano como el 62. Ok. Entre el 62. 62 al 66, vamos a ponerle así. Del 62 al 33, ¿cuánto van? 62 menos 33. 62 menos 9. 39, sí, 9 años. Mm, No, se- 29 ahora años. sí. 29 años. Menos de una generación. Porque ahí fue donde Jesús lo matan. Ok. So, el tiempo entre que matan a Jesús y Pedro escribe fueron menos de una generación. Y Jesús le dijo a toda aquella gente, esta generación no va a pasar hasta que todo esto suceda. ¿Lo vieron o no lo vieron? Ajá. ¿Tú entiendes lo que estoy tratando de decir, right? De la veracidad. Entonces, al contrario de lo que mucha gente dicen por ahí, los evangelios o la Biblia, el Nuevo Testamento no pudo haber sido escrito después del primer siglo, Que de mucha 100 gente años después. interpretan esa generación como una generación futurística.
But it makes no sense because of what happened to those guys. Yeah. Es más, para ponerlo más malo, este muchacho, Tomás lo mataron. ¿Dónde mataron a Tomás? Tomás lo mataron en la India. Se metió con unos hindúes allá y ellos dijeron, no, no, tú eres un... Y ¿De lo verdad? pasaron, sí, lo mataron como perro. Ay, tú vienes de un sitio tan extranjero a hablar de esta vaina aquí, nosotros no creemos. ¿Quién es ese hombre? Y lo mataron feo. O sea, y quieren que yo crea que estos tipos, a sabiendas, van a morir por una mentira. El recuento ese de que las mujeres que si encontraron aquello abierto, que si hablaron que María habló con Jesús, que si corrieron y se lo dijeron a los apóstoles, todo ese recuento de que vinieron el Sanedrín y le dijeron, mira, ustedes cállese la boca, aquí no pasó nada, tengan un poquito de dinerito. Hay otro material que extracurricular que dicen que los mataron después para que en verdad no haya nadie que todo eso sucedió 100 años después de los sucesos. No cuadra. No cuadra de ninguna forma cuadra. ¿Sabe? Es un listón, pero como aquí lo que queremos es introducir ciertas costumbres sanas para que cuando usted lea no solamente lea ni memorice, sino en para conciencia dar hambre de uno, estudie. escudriñar. Porque ¿sabe? Yo en verdad no entiendo cómo cristianos encuentran esto ensombroso. Yo estoy buena. Sinceramente no sé.